Hoy quiero hablarles de un tema muy importante y más que importante, bastante común, la cefalea. A nivel mundial, todas las personas hemos tenido al menos una vez en el largo de nuestras vidas cefalea. Existen aproximadamente 200 tipos de cefalea. De esos 200 tipos de cefalea, hablar cada uno de ellas es prácticamente imposible, al menos en este contenido. Sin embargo, vamos a hablar de las más importantes y de cuáles son esos mitos que engloban la cefalea. Quiero decirles que las cefaleas, a nivel general, se dividen en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. ¿Pero qué es esto? Las cefaleas primarias, que corresponden al 90% de todas las cefaleas, primario significa que tengo el síntoma, tengo el dolor de cabeza, tengo la incapacidad, estoy muy mal, pero me hacen tomografías de cráneos, me hacen exámenes de sangre y todo me sale absolutamente normal. Eso es una cefalea primaria. La cefalea secundaria es aquella que tiene un apellido o que tiene un factor desencadenante. Esto es cefalea secundaria y corresponde nada más a un 10%. Existen muchos mitos y existen muchas dudas. Ejemplo, una cefalea puede ser ocasionada de pronto por un problema hormonal, puede ser ocasionada por una tensión laboral, una cefalea puede ser ocasionada por estrés. La respuesta es sí. El estrés, las hormonas, esa carga estudiantil, ese estrés que tienen las personas cuando van al trabajo, estas situaciones me pueden a mí producir cefalea. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de las enfermedades incapacitantes, es decir, que te limitan tu vida normal de tu día a día. Dentro de esto, la octava posición la tiene la cefalea y la migraña. Significa que realmente es una enfermedad o es un síntoma que hay que prestarle atención, que los médicos debemos de saber tratarlo y que también tenemos que saber cuáles son los factores desencadenantes, que a pesar que los exámenes me salgan normales, no significa que el paciente esté bien, porque sí presenta un síntoma que, como dice la Organización Mundial de la Salud, es incapacitante. Y todo lo que me genera a mí incapacidad o que me altere mi día a día normal, pues hay que prestarle atención y para eso estamos nosotros los médicos. Este tipo de videos se realiza con la finalidad de llegar a todas esas personas que sufren de cefalea, que sufren de migraña y que de pronto no tienen la oportunidad de acercarse a un médico para esclarecer las dudas. Otro punto importante, las cefaleas primarias tienen un tratamiento, pero las cefaleas secundarias también tienen un tratamiento que es completamente diferente. Ahora vamos a hablar un poco de las migrañas. La migraña siempre está como el término, pero no sabemos realmente qué significa o cuál es la diferencia entre una migraña y una cefalea, o cuál es la diferencia del tratamiento de una migraña y de una cefalea. O hay un punto muy importante que siempre dicen o expresamos, la migraña con aura o la migraña sin aura. Pero realmente, ¿qué es esto? ¿O qué significa? Con significa más grave o sin significa que no estoy tan mal. Pues para hablar un poquito médicamente, para que me entiendan, todo esto se genera a nivel del hipotálamo. En el tronco del encéfalo existen unas alteraciones que al final me van a activar una vía que se llama la vía del trigémino vascular. ¿Pero qué significa esto? Esta vía no es más que dos nervios, el nervio facial y el nervio trigémino. Esto a mí me dilatan unos vasos que al final me despliega la liberación de ciertos mediadores que me inflaman, emiten unas citocinas, unos mediadores proinflamatorios que me generan a mí el dolor. Y el dolor prácticamente se expresa como migraña. Pero ¿cuál es la diferencia de una cefalea y de una migraña? La migraña se caracteriza por tener otros síntomas adicionales, es decir, me molesta la luz, tengo alteraciones visuales, solamente me da dolor de cabeza de un lado de la cabeza, es algo más unilateral, o también me puede producir náuseas y vómitos. Entonces imagínense yo teniendo algún tipo de alteración visual, algún tipo de fotofobia, me molesta la luz, algún tipo de alteración gastrointestinal, tengo sensación de náusea, ya he vomitado 4 veces y además no me siento bien, me siento con fatiga y no me provoca hacer absolutamente nada. Ese es un paciente que hay que prestarle atención porque por lo general, que es otro punto bastante importante, la migraña es algo repetitivo y aproximadamente me puede demorar horas, pero también me puede demorar muchos días, incluyendo hasta más de 72 horas. Es decir, puedo demorar 3, 4 y hasta 5 días con esta misma sintomatología si nosotros no hacemos nada o si no atacamos ese punto para que nuestro paciente se sienta mejor. Entonces, para resumir este concepto
concepto clave muy importante. El dolor de cabeza, vamos a hablar ahora de migraña, que ya está establecida. ¿La migraña me puede generar náuseas? La respuesta es sí. ¿La migraña a mí me puede dar vómitos? La respuesta es sí. Porque no quiero que se confundan que pensando que como yo tengo vómito ya tengo otra cosa. Es la misma migraña y es el mismo concepto, es la misma entidad y es la misma enfermedad que me está produciendo todas estas cosas. A veces tenemos alteraciones visuales. No veo bien, visión borrosa, siento que me molesta demasiada la luz. Entonces estamos pensando de más que es algo grave, como si tuviéramos un tumor en la cabeza, por ejemplo. Pero la respuesta es no. Es la misma entidad. Es la migraña, que es un tipo de cefalea que me está produciendo todas estas alteraciones. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza unilateral, vómitos, fotofobia. ¿Qué es fotofobia? Me molesta la luz, tengo náuseas, tengo vómitos, tengo alteraciones motoras. ¿Cuáles son las alteraciones motoras? Siento que no estoy al 100, siento que no funciono, siento que no doy para llevar un día normal de mi vida normal. Entonces todas estas cosas prácticamente encasillan en la entidad llamada migraña. Al principio del video hablamos del factor hormonal que me produce migraña, del estrés laboral y también de esa tensión que yo tengo en mi trabajo. Pero hay otros factores desencadenantes porque yo no quiero, o la finalidad del video es que realmente no minimicemos ese sentir o ese sentimiento que tiene el paciente con migraña, sino que realmente le prestemos atención porque existen otros factores desencadenantes. ¿Cuáles son esos otros factores desencadenantes? Pues también se los quiero enumerar. Existen los factores psicológicos, alimentarios, ambientales, sueño y fármacos. Por ejemplo, un paciente con un exceso de sueño y con un déficit de sueño me puede dar simplemente migraña. Y hay un mito: doctor, ¿los anticonceptivos me pueden producir migraña? Sí, la respuesta es sí. Este tipo de medicamentos me pueden producir migrañas. ¿Por qué quiero hacer hincapié en los factores desencadenantes? Porque a veces minimizamos a ese paciente, minimizamos lo que siente ese paciente cuando nos dice tengo migraña. Y uno dice, pero ¿por qué tiene migraña si se la ha pasado todo el día durmiendo? El exceso o el déficit de sueño me puede producir migraña. Los estrógenos me pueden producir migraña. Un tipo de música me puede producir migraña. Algunos fármacos me pueden producir migraña. También el estrés, el periodo post-estrés. Recuerden que cuando yo estoy en un estrés, ejemplo, mi jornada laboral que termina a las 7 de la noche, pero estoy en mi casa y son las 10 de la noche y todavía tengo migraña. La jornada laboral anterior, todo el día trabajando, a pesar de que ya no esté en el trabajo, me puede producir migraña aún. Es decir, ese paciente hay que prestarle atención y no minimizarlo y no decirle, ya tú saliste de tu jornada laboral, ya no deberías de tener migraña. Sí tiene migraña porque está en un estado post-estrés, es decir, algo que le afectó, pero que todavía está el remanente y él puede producir migraña perfectamente. La ansiedad y la depresión, un tema muy común hoy en día. Todos esos pacientes jóvenes, porque otra cosa o algo muy importante es que la migraña casi siempre nos da a personas jóvenes. Un paciente que se encuentra en una crisis de ansiedad tan tenaz me puede producir un cuadro que me englobe toda la sintomatología de la migraña. Entonces yo me pongo a pensar, ese paciente que se encuentra en un estado de ansiedad bien severo, donde se siente deprimido, donde se siente cansado, donde se siente que el mundo se le viene encima, puede presentar fácilmente alteraciones visuales, vómito, fatiga, malestar general, ese paciente que tiene náuseas, ganas de vomitar, y esto puede generarme la entidad de migraña como tal. La parte ambiental, la parte alimenticia también entra en el contexto de la migraña. Ejemplo, el alcohol me puede producir migraña. Los chocolates, siempre le preguntan o siempre nos preguntan a nosotros los médicos, doctor, ¿el chocolate puede producir migraña? Entonces, duda aclarada, la respuesta es sí, el chocolate me puede producir migraña. El queso o los quesos, el ayuno, me puede producir migraña. Los pacientes o las pacientes a veces que se van a trabajar y de pronto hacen un ayuno, de pronto no desayunan o están acostumbradas a no desayunar, se empiezan a dar cuenta que poco a poco han ido teniendo episodios de cefalea, por lo general pulsátil. Cuando hablamos de cefalea pulsátil es esa sensación de que mi cabeza está latiendo. Eso es otro dato para pensar en cefalea, para pensar en migraña. Y yo me estoy analizando
analizando como paciente, pero ¿por qué tengo esta cefalea o por qué tengo esa sensación de latido dentro de la cabeza? Tengo que pensar qué es lo nuevo que me está pasando en mi vida para poder buscar el detonante. Es como cuando tengo un episodio de alergia. Yo voy donde el alergólogo y el alergólogo me dice, ¿qué estás haciendo nuevo que te pueda estar produciendo alergias? Entonces tú le dices al alergólogo, bueno, doctor, es que yo a partir de febrero de este año, yo empecé a usar suéteres, blusas que sean de algodón. Entonces ya eso es algo que tú le tienes que prestar atención, que te puede explicar el cuadro de lo que estás teniendo actualmente. Lo mismo pasa con la migraña. Si mi ingesta alimenticia de chocolates ha aumentado, ese puede ser el detonante para tener la migraña. Si mi ingesta de alcohol ha aumentado en los últimos 3 meses, ese puede ser mi detonante de migraña. Entonces, esta duda que quería esclarecer con respecto a los alimentos también es cierto. La migraña puede producirse simplemente por los alimentos. Y para terminar, quiero decirles que el tratamiento de la migraña va dirigido en 2 etapas o en 2 fases. El paciente que tiene la crisis de migraña y el paciente que no tiene la crisis. Es decir, si tú no tienes dolor de cabeza, si tú no tienes migraña, tú tienes tu antecedente. Y para eso existen medidas terapéuticas conservadoras o medidas terapéuticas preventivas. ¿Qué quiero decir con todo este lenguaje técnico? Que usted tiene que tomar una pastilla para evitar que te dé migraña. Así sea que no tengas la crisis en ese momento. Y lo otro es el tratamiento de las crisis. Como medidas generales, quiero hablar de los AINES. Quiero hablarles, por ejemplo, de un naproxeno. Quiero hablarles, por ejemplo, de un ibuprofeno. O quiero hablarles, por ejemplo, del ácido acetil salicílico, que es el famoso ASA. Entonces, cuando un familiar, cuando tu abuela, cuando un médico o cuando algún compañero te dice, mira, tómate este naproxeno para ese dolor de cabeza que tienes, la respuesta es sí sirve. No tenemos a veces que optar de pronto por las últimas tecnologías o por las drogas de pronto más novedosas para iniciar el tratamiento de las medidas generales farmacológicas para tratar esa migraña. Entonces, duda esclarecida. ¿El naproxeno sirve para la migraña? La respuesta es sí. ¿El ibuprofeno sirve para la migraña? La respuesta es sí. Si no sabes tratar una migraña severa que está prácticamente teniendo la incapacidad o está incapacitando a mi paciente, no sé cuáles son los medicamentos de primera línea para poder tratar esa migraña severa, no voy a poder atender bien, ni voy a poder sanar, ni poder aliviar el dolor del paciente con migraña. Entonces tengo que entrenarme en urgencias médicas. Acá en ENTA tenemos ese curso y ese diplomado. El paciente se te complica un poco más y tú crees que es una migraña severa. Lo hiciste bien, hiciste un buen triaje porque te entrenaste en triaje con nosotros. Lo pasaste a urgencias médicas o al servicio de urgencias, lo hiciste bien porque hiciste el curso o el diplomado de urgencias médicas con nosotros. Pero recuerda que al inicio de esta charla yo hablé, o de esta explicación, yo dije que de todas las migrañas hay un 1% de migrañas que atentan contra la vida del paciente y puede estar cursando este paciente con una hemorragia subaranoidea. El paciente se desploma y entra en parada. Para eso tienes que hacer el curso de BLS, ACLS con nosotros. Si no sé identificar una hemorragia subaranoidea o una emergencia hipertensiva, órgano blanco, cerebro, no puedo hacer nada o no sabría afrontar este escenario tan fatal. Motivo por el cual, después de realizar este tipo de contenido, este tipo de explicaciones, a uno como médico le encantaría que personas como ustedes se suscribieran al canal. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad pueda crecer. Si nuestra comunidad crece, más personas se verían beneficiadas con este tipo de contenido. Una abuela, una tía, un familiar que sufra de migraña ve este contenido y se le despejan muchísimas dudas. Pero esto solamente lo podemos hacer con la ayuda de ustedes. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales, activen la campana y por favor repliquen el contenido. Pásenselo a un compañero o a ese familiar que de pronto lo necesita tanto. A mí me gustaría que ustedes se sigan capacitando con nosotros. Aquí no vendemos cursos, aquí entrenamos para que tú como médico te enfrentes a situaciones tan peligrosas como una migraña, como una hemorragia o como una emergencia hipertensiva. Quiero despedirme dándole las gracias y tengo un lema: repetir y rebosar. Es lo único que me lleva a la excelencia académica. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.